The relationship between the United States and Mexico has never been closer than it is right now. Va a haber una buena relación, yo estoy convencida de ello. Estamos hablando de una relación fuerte y basada en respeto mutuo. Un país con quien tenemos una buena relación y le vamos a dar continuidad a esta buena relación. Los avances y el progreso de uno es el avance y el progreso del otro. This is truly a proud moment in history for both of our nations, Mexico and the United States. Bienvenido a Voces Sin Fronteras, el podcast de la Embajada de Estados Unidos en México, en el que conocerás a personas que hacen de México y Estados Unidos socios, vecinos y amigos. Hoy, en Voces Sin Fronteras, tendremos la oportunidad de entrevistar a Gerardo Vera, mejor conocido como el político de TikTok. Estudiante de Derecho y creador de contenido político con más de 2 millones de seguidores en redes sociales. Bienvenido, Gerardo. No, muchísimas gracias, de verdad es un gusto estar por aquí. Gracias por acompañarnos hoy. Queremos hablar un poco de tu trayectoria y queremos empezar hablando un poco sobre qué te inspiró crear contenido político en redes sociales, de dónde surge esta idea. Nárranos ese momento en el que dijiste quiero crear contenido y por qué no llegar a ser influencer o reconocido en redes sociales. Yo creo que esa inquietud de hablar de temas políticos es una inquietud que he tenido desde siempre, ¿no? O sea, desde muy chico me interesaba hablar de los problemas que había en el país, los distintos dinámicas que había en las relaciones internacionales entre los países, los conflictos que había entre los países. Pero nunca había encontrado la manera de platicar ese tema afuera de la mesa en la comida, afuera de los 2 o 3 amigos que me quisieran poner atención. Entonces, en medio de la pandemia llega precisamente todo este contexto de que pues, estamos encerrados y demás. Y vi la oportunidad de empezar a crear contenido precisamente porque pensé que hacía falta un espacio en el que se pudieran transmitir pues todas estas inquietudes, todos estos temas, toda esta información a una audiencia más grande, ¿no? Entonces vi que hacía falta un poco ese nicho, que nadie lo estaba ocupando y que por el otro lado dije, pues es algo que me gusta, es algo que me apasiona, pues vamos a darle. Y pues ya llevamos casi 5 años en ese viajecito. ¿Y de dónde viene esta pasión? ¿Tienes como la influencia de algún familiar o alguien como que te inyectara este gusto por los temas políticos? Pues, o sea, siempre lo atribuyo mucho a mi abuelo paterno y a mi abuela materna. Mi abuela materna, que era maestra y que me llevó a recorrer todo el sureste del país, a conocer mucho otras realidades afuera de las que yo veía en mi burbuja. Y mi abuelo, que era abogado, que era una persona muy formada en esta cuestión del derecho, en esta cuestión de las leyes, siempre fue una persona a la que admiré y en la que vi un poco esa inquietud en estos temas, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí podría decirse que viene un poco. Pero al final siento que absolutamente todas las personas, incluso las que dicen, no, a mí no me gusta la política y no me interesa en lo absoluto, acaban teniendo un poco esa inquietud por los temas políticos. Porque la política está presente en todas partes. Está presente desde la toma de decisiones más sencilla en una comunidad chiquita como puede ser un grupo de amigos, hasta lo que es pues una reforma constitucional aprobada en el Congreso, ¿no? Entonces, yo creo que esa inquietud es algo un poco natural, pero te diría, independientemente de esa inquietud que siento todos llegamos a tener, sí veo mucha esa influencia de mi abuela y de mi abuelo. Ok, mencionabas
por ejemplo, las pláticas de sobremesa, familiares, ¿nunca se ponían candentes estas conversaciones cuando tú eras más niño? Así como que... Se ponían y se siguen poniendo. Se siguen poniendo. Sí, porque es típico, ¿no? Que en la sobremesa siempre se habla de estos temas, ¿no? Y siempre se ha dicho ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Y mi papá es el que saca el tema del fútbol y yo soy el que saca el tema de la política. Okay. Entonces, se llegan a poner interesantes las mesas. Además, yo siempre he pensado que la mejor actividad que puede existir con gente a la que quieres, con gente con la que genuinamente te interesa saber qué piensan, es cuestionarlos sobre por qué creen lo que creen, ¿no? O sea, entender, oye, ¿de dónde viene esa manera de pensar las cosas? ¿De dónde viene esa cosmovisión, esa manera de entender el mundo? Y funciona muy bien cuando es algún amigo o alguien que me agarra ese tono y que sabe que hago esas preguntas con la mejor de las intenciones. Pero sí hay cierta gente que no se las toma muy bien y que puede tomárselo un poco como de mal gusto. Entonces también he aprendido un poco a ser más respetuoso y a escuchar un poco más lo que dicen y ya formarme hacia lo que está yendo la conversación, ¿no? Tampoco. Sí, ya sabes con quién sí puedes, ahora sí que seguir indagando y con quién no, ¿no? Pues qué interesante. Oye, y de tus contenidos, de los contenidos que has creado para redes sociales, ¿cuál de los contenidos ha sido el más viral? ¿A qué le atribuyes el éxito a ese contenido específico? ¿Y cuál fue? Mira, el contenido más viral han sido dos. Por una parte, una serie de videos que hice en el contexto de las elecciones presidenciales, que el fin era desmentir noticias falsas sobre las candidatas y candidato a la presidencia. Les fue espectacular a los 3 videos. Fueron videos muy, muy controversiales, porque pues pegaban justamente en la narrativa que se había construido contra las candidatas y contra el candidato, ¿no? Y pues sí, en cierto modo eran una defensa de las candidatas y del candidato, pero no propiamente porque yo apoyara alguno de los perfiles o porque estuviera de acuerdo con los perfiles, sino más bien como un community service de, oye, sí, hay muchas cosas que criticarle a la plataforma de el candidato X o de las candidatas X, pero si les vamos a criticar cosas, que sean cosas que al menos sean reales, porque hay mucho de dónde sacar críticas. Pero esta parte no. Y esos videos les fue bastante bien. También les fue bastante mal en la recepción en los comentarios, ¿no? Creo que nunca me habían mentado tanto la madre. Y por el otro lado, otros videos que también les fueron muy bien en su momento fue cuando habrá sido principios de 2023, finales de 2022, cuando dije que me parecía y me sigue pareciendo absurda la edad que se ha establecido como mínima para ser presidente de México, que es 35 años. Me parece una edad completamente arbitraria, que además calcamos de la Constitución estadounidense. No tiene otra razón de ser que la hayamos calcado de los Estados Unidos. Y no responde a ningún contexto o a realidad. Es decir, por una parte porque la madurez no se mide con la edad. Y por otra parte porque hay una contradicción en el sentido de que tu derecho al voto no se puede entender sin tu derecho a ser votado. O sea, es un paquete. Si tú no tienes derecho a ser votado, tu derecho al voto pues, no vale de mucho. Y si tú no tienes derecho bueno, sería muy raro que haya una circunstancia en la que puedas ser votado sin votar, pero yo siempre he pensado que es un derecho que se tiene que entender como ese paquete, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en el momento en el que no me gustan los candidatos que se están presentando para representarme, para tomar decisiones en mi nombre, entonces en ese momento yo puedo decir, oigan, yo quiero ser candidato y yo quiero formar parte de esa toma de decisiones de manera directa porque siento que soy la persona que mejor puede representar mis intereses.
Entonces es muy contradictorio que para las personas que tenemos entre 18 y 35 años en México, el derecho esté a medias y podamos votar sin ser votados. A mí me parece muy incongruente. Gracias a ese ruido que se causó y a ciertas conversaciones que llegué a tener con ciertas diputadas, pudimos impulsar una reforma constitucional con la que logramos que se bajara la edad mínima para ser diputado de 21 años que estaba y se bajó a los 18 años. Entonces toda esa discusión y todo ese contexto fue algo que me disparó bastante, me llevó cierto reconocimiento, pero además las discusiones defendiendo muy tajantemente mi punto tuvieron su época viral, su fama de 5 minutos. Oye, ¿qué dirías que es lo más difícil cuando estás hablando de política en el espacio digital? Híjole, llegarle a la gente que tiene una idea muy tajante. O sea, hay muchas veces en la que las personas no están dispuestas a escuchar algo por el simple hecho de cómo se lo estás presentando, de quién se lo está presentando. Otra vez, hay personas que quizá vayan a decir: este cuate es un payaso que tiene 20 años, que no sabe nada del mundo, porque lo voy a escuchar. Entonces hay personas a las que es imposible llegarles, ¿no? O sea, hay personas que si pretendo hacer una crítica de tal gobierno, de tal manera de pensar, de tal ideología, de tal personaje, de tal lo que sea, y ni siquiera una crítica, otra vez, hecha por criticar, sino más bien una crítica hecha en un sentido o bien constructivo o bien lo que sea, es muy difícil llegarle a ciertas personas que ya tienen esa idea tan metida. Y eso acaba representando un problema, porque evidentemente lo que yo quiero construir y lo que ha sido mi aspiración construir y lo que creo se ha construido en el espacio que tengo en redes, es un espacio en el que las personas puedan aprender, puedan educarse, puedan estar al tanto de lo que pasa en la política en el mundo de la manera más neutral y de la manera más alejada de algún sesgo particular, ¿no? O de alguna opinión particular. Pero incluso con eso acaba resultando difícil. Entonces yo diría que eso es lo que más me ha costado. ¿Cómo te mantienes imparcial? Precisamente para cada persona tiene sus esferas de influencia, ¿no? Y claro, su opinión ya formada. ¿Cómo te mantienes imparcial en un tema tan complejo como la política? A ver, yo creo que no existe alguien que sea 100% imparcial. No, es más, no existe la imparcialidad. Siempre va a existir parcialidad, porque incluso dentro de la manera más imparcial de entender las cosas y más retraída de entender las cosas y de analizar las cosas, siempre va a haber una cierta formación que tienes, siempre va a haber ciertos sesgos que tienes, o incluso va a haber información que no acabas de entender, ¿no? O sea, no es lo mismo analizar una noticia desde un enfoque, por ejemplo, pongo mi caso particular, yo que soy estudiante de Derecho, que si algo sé y conozco más o menos son las leyes en México, que analizarla desde un enfoque con cómo está la ley en Estados Unidos, o analizarla desde un enfoque matemático o económico. No es lo mismo. Y ya desde ahí evidentemente hay sesgos que inclinan la noticia para un lado o para otro, que inclinan la información para un lado o para otro. ¿Yo qué es lo que hago? Yo siempre intento, entonces, entender perfectamente qué es lo que yo opino, primero. O sea, tener muy clara cuál es mi opinión. Y tener muy clara cuál es la opinión más contraria a la que yo pudiera tener. Y entonces, lo que acabo haciendo y como acabo cubriendo y creando mi contenido es buscando mesurar entre ese punto de lo que yo opino y de la opinión más contraria a la que yo pudiera tener, irme por esa línea en ese punto medio que artificialmente acabo creando. Obviamente va a haber momentos en los que hay muchas opiniones contrapuestas, ¿no? Obviamente va a haber momentos en los que la propia noticia o en los que la propia información exija, ¿no?, que se tome una postura.
cuando llegan esos momentos, usualmente lo que hago es decir a título personal y ya lo separo después de presentar los hechos por cómo fueron. Y esa es la otra parte. O sea, las opiniones ahí siempre van a estar. Y las opiniones es algo de lo que nunca nos vamos a poder zafar. Y los sesgos es algo de lo que nunca nos vamos a poder zafar. Podemos intentar zafarnos y podemos alejarnos lo más que podamos. Yo voy a apreciar siempre a quien haga ese esfuerzo. Y creo que es el esfuerzo que yo estoy haciendo. Pero nunca nos vamos a poder zafar al 100%. Que sí creo, por el otro lado, que es muy, 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 muy necesario que distingamos qué son opiniones y qué son sesgos de qué son los hechos. Y hablar con los hechos. ¿Y cuál es tu rutina para mantenerte informado? A ver, descríbenos tu día a día desde que te levantas. ¿Qué medios de comunicación consumes? ¿Cómo atacas este universo de información que recibes todos los días? Pues, en un principio, la rutina evidentemente ha ido cambiando conforme me he ido convirtiendo cada vez más en un creador de contenido, en una especie de noticiero digital andante. Pero sí te diría, en un inicio lo que hacía era, tenía todas las aplicaciones de noticias imaginadas, habidas y por haber en mi teléfono, con todas las notificaciones prendidas, además de Twitter, que sigo a todos los noticieros habidos y por haber. Y pues era eso. En el momento en el que hubiera una noticia me iban a llegar las notificaciones inmediatamente. Y creo que ahí es donde entra el rol que yo jugaba, que es no quedarme con la noticia como te la presenta medio X o medio Y, sino ver lo que dice medio X, ver lo que dice medio y en una de esas ver lo que dice medio Z, ver lo que dice medio A, B, C, y contrastar la información, quedarte con cuáles son los hechos que sí puedes decir, estos son 100% los hechos, esto es lo que propiamente se está reportando. Estas partes son más como contexto adicional o los sesgos que pueda tener cada editorial. Era un trabajo muy arduo y todavía a día de hoy sigue siendo un trabajo muy arduo porque muy a menudo me gusta estar así informado. Y cuando leo una noticia que verdaderamente me llama la atención, que verdaderamente me gustaría cubrir alguna política pública, etcétera, 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 generalmente todavía hago eso. Evito ahora hacerlo con cada noticia que llega y con cada noticia que veo. ¿Qué es lo que hago mucho? Yo mismo, a partir de todo eso, hice una especie de estudio personal de dónde estaban los sesgos de cada medio de comunicación. Por ejemplo, ¿qué tanto defendían a político tal? ¿Qué tanto criticaban a político tal? ¿De dónde venían esas críticas? Hice además un estudio que me llevó un buen rato de quiénes eran los dueños de cada medio de comunicación, qué intereses promovía cada medio de comunicación, y a partir de eso yo mismo hice una escala de dónde los ponía, en qué tan neutrales o qué tan sesgados hacia un lado u otro acababan los medios en una balanza. En ese ejercicio y en esa tabla pues fui filtrando y ahora intento consumir noticias particularmente de los que no cabían en los extremos, de los que eran medios mucho más imparciales, aunque todavía, justo cuando intento entender las perspectivas que pueden existir, los reclamos que pueden existir por parte de la gente que está acá o de la gente que está acá, sí me voy a los medios que reflejan esas ideologías y sí me voy a los medios que reflejan esas maneras de pensar, porque así puedo contrastar de mejor manera la información. Entonces fue una rutina un poco compleja. Hoy en día te diría, en vez de estar leyendo 20 medios, que es lo que hacía quizás hace 2-3 años, estoy leyendo unos 5, pero sí intento leer noticias diario. Es lo primero que hago al despertarme, lo último que hago antes de irme a dormir. Y además, pues he tenido la fortuna de que gracias a personas que he conocido en gobierno, etcétera, 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 o a personas que he conocido en medios, muchas veces me mandan estos briefings que hacen de
de la información y de las noticias más importantes del día. Entonces, por ejemplo, ya sabes un poco de qué se va a hablar en la mañanera desde la noche anterior, porque te mandan estos resúmenes que mandan dentro del Ejecutivo Federal con las noticias más importantes a cubrir. Y entonces ya te das una idea de dónde va a estar el enfoque y de dónde van a estar las noticias. E incluso, si ves algo muy urgente o muy necesario que ha causado mucha controversia, te puedes adelantar a la propia noticia, investigarlo, y ya el día de mañana que te llegue la noticia y la declaración de la presidenta o lo que sea, tener la noticia ya prácticamente armada con todo y la declaración de la presidenta que acaba de ser hace 5 o 10 minutos, ¿no? ¿Cómo manejas la crítica o los comentarios negativos, especialmente en temas polarizantes? ¿Hay alguna anécdota que nos puedas contar al respecto? ¿Cómo los manejo? Tengo yo una serie de principios conmigo mismo. Por ejemplo, nunca borro comentarios ni bloqueo cuentas que me estén mentando la madre ni nada. Eso es porque, a ver, o sea, yo no puedo pretender hacer críticas, etcétera, sin que existan esas críticas que muchas veces no van a ser nada favorecedoras a mi contenido, ¿no? Pero si yo precisamente me opongo a este tema de censura y de que no podamos decir lo que queramos y que los políticos rechacen y tengan esta aversión a la crítica, yo no puedo estar bloqueando ese tipo de cuentas, yo no puedo estar borrando ese tipo de comentarios y solo dejar aquello en lo que me veo como esta persona ideal, porque pues, no soy la persona ideal y también la riego. Creo que lo que me ha llevado a manejar mejor ese estrés que al principio me generaba mucho la crítica, pues porque también hay que entender algo. O sea, yo empecé a hacer contenido con 15 años. Y que desde los 15 años diariamente te estén mentando la madre y diciendo hasta de qué te vas a morir por el simple hecho de decir los hechos. Sí, es una edad. Sí, híjole. No es muy bonito. Pero lo que me ha servido desde ese entonces y hasta ahora es entender de dónde viene esa crítica. Porque muchas veces la crítica está justificada, ¿no? O sea, muchas veces si veo a alguien diciendo algo que no me parece, que me parece completamente falso, que me parece una completa estupidez, voy a decir eso. Oye, esto que estás diciendo es una completa estupidez. Y no necesariamente es un ataque contra mí. Muchas veces eso que estoy diciendo puede generar enojo. Y es natural que la gente se enoje. A ver, somos seres humanos, ¿no? O sea, y esa crítica es natural. Entonces, entender que crítica viene desde ese espacio, ¿no? Desde ese enojo, desde esa frustración, desde ese error sincero mío, que también otra vez yo la llego a regar varias veces. Y entender que crítica pues sí viene más de un lado de envidia o de algo malo. Yo intento pensar que toda la crítica es en buena fe. Muchas veces no lo es, ¿no? Y cuando me dejan alguna mentada de madre, pues muchas veces intento contestar como, bueno, las cosas son así. También lo llegas a diferenciar, porque no es lo mismo que alguien te diga, todo lo que dijiste en tu video está mal y eres un estúpido, a que te digan, eres un estúpido. No es para nada lo mismo. El primero puso atención y el segundo... No, puso atención y además, otra vez, ese reclamo viene de un lugar, ¿no? O sea, viene de que no está de acuerdo con lo que dije en el video y podemos discutir. Y muchas veces me van a seguir mentando la madre y lo que quiera. Bueno, si la conversación no llega a ningún lado, no llegó a ningún lado. Y cuando viene de eres un estúpido nada más porque lo soy, pues toca ignorarla, ¿no? O sea... Tampoco es como que pueda hacer mucho. No es como que me vaya a encontrar a la persona. No soy monedita para caerle bien a todo el mundo. Menos hablando de política. Como tú lo dijiste, es fútbol, religión y política. ¿Qué opinas de la desinformación en redes sociales? ¿Y qué haces tú para combatirla? Pues es justo lo que te mencionaba. Creo que es un problemón. Y creo que, por ejemplo, en el contexto estadounidense y México se vive un problema... Por ejemplo, con los famosos traficantes de personas, ¿no? Que pueden ofrecer sus servicios de manera
directamente indirecta a través de redes, ¿no? Garantizándote un pase seguro a los Estados Unidos, a personas desesperadas que quieren llegar y buscar una mejor vida, y que al final encuentran a estas personas que se ofrecen a llevarlos con trámites que pueden parecer muy seguros en un principio y que acaban siendo traficantes de personas. Yo creo que ese es el gran tema de la desinformación en redes, que es lo que muchas veces la gente no ve. No es que te vayas con la finta de que te mintieron y que te lleves la mentira aquí en tu coco. Es que muchas veces la desinformación tiene consecuencias en el mundo real y no solo en tu cabeza. O sea, gracias a la desinformación puedes acabar cayendo en una de estas famosas estrategias que ahora tienen muchos estafadores de pues me inscribo al programa social tal, que ni siquiera existe el programa social, y híjole, me ofrecían 5,000 pesos por el simple hecho de ser mexicano y me robaron todo mi lana. Oye, voy a invertir en esta nueva empresa que es la nueva petrolera del Estado mexicano que ni siquiera existe, y ya le invertí 5,000 pesos y desapareció mi lana. Y me prometían que esos 5,000 los iban a convertir en 1,000,000 en un mes. Ese es el problema de la desinformación. Otra vez, siendo a los casos más extremos, pues, traficantes de personas que puedan estar en redes sociales. Una de las partes que yo he hecho mucho para combatir esa desinformación, precisamente, ha sido colaborar con la única plataforma que está certificada por el IFCN para verificar información aquí en México, que es el Sabueso de Animal Político. Tengo una colaboración con ellos. Intento semanalmente subir sus resúmenes de verificación de noticias, además de que siempre llamo a mi audiencia que utilicen una plataforma muy interesante que tienen, que se llama el VerifiChat, donde tú mandas la información a través de un número de WhatsApp y te llega la noticia verificada en las próximas 24 horas. Y obviamente todas estas campañas, casi todas en colaboración con el Sabueso precisamente, que han sido, por ejemplo, verificar mentiras sobre los candidatos candidatas y candidato a la presidencia, verificar desinformación sobre la elección de los Estados Unidos, verificar desinformación sobre programas sociales, precisamente. Por eso es algo que tengo muy, muy, muy presente, y es interesante el número de... Interesante, por no decir triste, el número de gente que cae en estos falsos programas sociales. ¿Qué creo que es lo que hay que hacer? Otra vez, creo que es muy importante seguirle dando difusión a este tipo de plataformas, como el Sabueso, etcétera. Y sobre todo, creo que es muy importante invitar siempre a la gente, como creadores de contenido, a que verifiquen la información que están revisando y que están consumiendo. Muchas veces, cuando la información no suena real, no lo es. Entonces, precisamente, sé que no todo el mundo tiene tiempo suficiente para estar verificando la información que están recibiendo, pero yo siempre, mi recomendación va a ser esa. O sea, si tienen 15 segundos de verdad que toma hacer una búsqueda en Google, revisen si lo que es real, si es real lo que están viendo. Y si tienen más tiempo, mándenlo al VerifiChat. Tengan el VerifiChat al menos ahí en su teléfono. Las típicas cadenas de Facebook y de WhatsApp que te manda la tía prometiéndote tal cosa y tal cosa y tal cosa, mándenlas. Y cuando reciban la respuesta, también creo ahí todos jugamos este rol de: oye, verifiqué la cadena que me mandaste, tía. No es muy real que digamos. Aquí te va la información. Otra vez, sé que no todos tenemos el tiempo, sé que no todos tenemos la paciencia para hacer este tipo de cosas, pero yo sí hago ese llamado atento. Combatir la desinformación no debería ser tarea de las plataformas digitales, o sea, de las redes sociales, ni de los creadores de contenido. Combatir la desinformación es tarea de todos. ¿Algún tip que le puedas compartir a jóvenes universitarios que muchos escuchan este podcast
Sé de varios que les gusta la creación de contenido, ¿no? Y hoy en día está de moda y les gustaría hacerlo como una forma de vida. ¿Qué les recomendarías? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Qué necesitan tener en la mente para lograr este objetivo? Yo lo que le diría a la gente es... el ser viral o el no ser viral no es lo más trascendente como creador de contenido. Lo más trascendente es encontrar un contenido que la gente necesite y que a ti te guste generar. Encuentra ese nicho. Hay decenas de cientos de miles de cosas de las que podríamos hablar horas. Si te apasiona, si te fascina y si es algo de lo que puedes hablar, habla de eso. Digo, quizá expande más el contenido a hablar de arte y no te limites solamente a eso. Pero encuentra un nicho en el que te sientas cómodo, cómoda, y a partir de eso genera ese contenido. Ese es mi consejo y mi mejor consejo. Manténganse originales. No intenten hacer un contenido porque crean que la gente lo va a ver. Intenten generar un contenido que a ustedes les gustaría ver. Muchísimas gracias, Gerardo, por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio de Voces sin Fronteras. Este episodio que hacemos en colaboración con el Tecnológico de Monterrey, con Frecuencia SEM del Campus de Estado de México. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ping Pong con Gerardo Vera. En general, ¿dirías que a los jóvenes les interesa la política? Sí, no, ¿por qué? No les interesa porque la hemos hecho muy compleja y muy rancia. Tenemos que acercarla más a los jóvenes. ¿Presidente o político de Estados Unidos que más te ha inspirado y por qué? Bobby Kennedy me parece que fue una persona que emanó de una situación de mucho privilegio, de haber venido de ser de una de las familias más ricas de los Estados Unidos y se convirtió en un gran luchador por los derechos sociales y creo habría sido el mejor presidente de los Estados Unidos si no hubiera sido asesinado. En una palabra, ¿cómo describirías la responsabilidad de informar a casi 2 millones de seguidores en redes sociales sobre temas políticos? Abrumadora. Si no fueras influencer político, ¿habría otro tema del que te gustaría hablar y convertirte en una voz autorizada? Música. ¿Algún tipo de música en particular? Rock. ¿Cuál es tu banda favorita? Los Prisioneros. Menciona tu libro favorito. La región más transparente de Carlos Fuentes. Rama del derecho que más te gusta. El derecho constitucional, porque me parece que la Constitución mexicana es la mayor creación jurídica en la historia de la humanidad y me parece que hay que atesorarla muchísimo. No te pierdas los próximos episodios de Voces sin Fronteras. Búscanos en plataformas digitales, en Facebook como Embajada de Estados Unidos en México y en Instagram o X como @US Embassy Mex.